Bienvenidos a Sombras del Vacío, lugar donde las historias más oscuras y aterradoras cobran vida. Hoy los invito a adentrarse en un mundo donde el miedo y la adrenalina se entrelazan en un relato de valentía y horror. Exploraremos las experiencias más inquietantes y escalofriantes vividas por quienes han estado en las líneas de frente. Estos relatos provienen de militares que, además de enfrentar el peligro en el campo de batalla, se encontraron con lo inexplicable y lo aterrador. Así que apaguen las luces, relajen su cuerpo y mente y acompáñenme mientras desentrañamos los horrores que acechan en las sombras del servicio. Les cuento rápidamente mi trayectoria dentro de la Armada de México. Primero, como debe de ser, fui de infantería de marina, después escolta de funcionario, luego policía naval, inclusive tuve la oportunidad de estar en varios grupos tácticos. Era muy bueno y subí muy rápido de rango. En total tuve 25 años computados. Estuve con licencia ilimitada gracias a los honores que me había ganado. Luego se me concedió baja, dejando de estar de licencia ilimitada a retiro. Después de eso regresé a la ciudad de Veracruz, con mis padres. Yo no les guardaba rencor alguno por haberme obligado a enlistarme. Después de todo, ellos tan solo habían hecho lo que consideraban que era lo mejor para mí. Estando ahí, gracias a mis antecedentes como marino, pude ingresar a la Policía Intermunicipal Veracruz Boca del Río. A día de hoy ya no existe porque fue absorbida y posteriormente sustituida por la Marina. Al momento de ingresar me designaron al sector 3. Específicamente me asignaron el resguardo de una zona de construcción residencial, en la colonia Vicente Lombardo Toledano, que es la misma colonia en la que yo vivía con mis padres. Me colocaron ahí porque yo así lo solicité, cobré un favor, por eso no pusieron pero alguno. Esa zona de construcción aún estaba en obra negra, no estaba solo, me asignaron a un compañero, Gapi. Nunca supe si ese era su apellido o solo era un apodo. Explicaré los horarios que nos asignaron a Gapi y a mí porque tiene que ver con la anécdota que estoy platicando. Primero, entrábamos el viernes a las 5 de la tarde y salíamos el sábado a las 5 de la tarde, es decir, 24 horas. Descansábamos lo que restaba del sábado, también todo el domingo. Volvíamos a entrar el lunes a las 5 de la tarde para salir el martes a las 5 de la tarde, otras 24 horas. Descansábamos lo que restaba del martes, todo el miércoles, también todo el jueves y volvíamos a entrar de nuevo el viernes a las 5 de la tarde. Nosotros no éramos los únicos que estábamos en la obra negra. El lugar tenía a sus propios veladores. Nosotros solo estábamos de apoyo esos días. Gapi y yo hicimos muy buena amistad con uno de los veladores. Le decían Don Hugo, un señor de avanzada edad con una cara muy amigable y alegre. Él, desde el primer día que nosotros entramos, nos comentó que en la parte posterior de la construcción había un camino que muchos años atrás había sido usado por la condesa de Malibran. Según Don Hugo, en esa zona de la construcción ocurrían varios fenómenos paranormales. El más peligroso era cuando se manifestaba la condesa. Para los que no conozcan quién fue la condesa de Malibran, les contaré su leyenda de forma breve. Nadie sabe con certeza hace cuántos años ocurrió todo, pero la creencia popular sugiere que fue cuando Veracruz era una ciudad amurallada. El conde de Malibran, que era muy popular por formar parte de la corona española, estaba casado con una hermosa mujer. Precisamente por su posición dentro de las altas esferas, solía salir mucho de viaje por prolongados lapsos de tiempo. Su esposa aprovechaba cada que él salía para ir a visitar a una bruja, pues resulta que la condesa no podía tener hijos, y el conde, claramente, necesitaba tener descendencia. La bruja le dijo que una hechicera le había lanzado una maldición, precisamente para que ésta no pudiera tener hijos. Lo que estaba ocurriendo era que la condesa no solamente aprovechaba la ausencia de su esposo para ir con la bruja, sino que, en varias ocasiones, se acostaba con jóvenes marineros. Y no solo eso,
sino que ella mataba a sus amantes para poder bañarse en su sangre. Creía ciegamente que eso la mantendría joven y bella. Cada que tenía un nuevo amante, le decía que para poder estar con ella, primero debía deshacerse del cadáver del antiguo amante. No los mataba a todos, solo a unos cuantos desafortunados. Resulta que uno de esos marineros, de los que no fueron asesinados por la condesa, era hijo de una hechicera. Había sido ella la que lanzó la maldición a la condesa, pero no lo hizo para privar al conde de tener descendencia, sino que la hechicera lo que no quería era que su hijo fuera a embarazar a la condesa, porque si el conde se llegaba a enterar, podía costarle la vida al joven hijo. Y aunque aquella hechicera era muy poderosa, la bruja que visitaba a la condesa era más fuerte. Por lo tanto, a petición de la condesa, pudo romper la maldición que no la dejaba tener hijos. Poco tiempo después logró quedar embarazada y tuvo un varón. Pero, a pesar de que debía estar al pendiente de su bebé, ella siguió invitando a otros hombres a estar con ella mientras su esposo no estaba. Un día el conde volvió antes de lo previsto, descubriendo en ese momento la infidelidad de su esposa. Entonces él, sin pensárselo dos veces, sacó su afilada espada para matar a la condesa y también a su amante. Luego, el conde, con su uniforme manchado de sangre, les ordenó a sus sirvientes que se deshicieran de los dos cuerpos. Lo que ellos hicieron fue arrojar los cadáveres a una fosa habitada por cocodrilos. Los animales borraron todo rastro de lo sucedido. Sin embargo, la cólera del conde no terminó ahí. Dadas las circunstancias, se convenció que el bebé no era hijo suyo, y por eso también ordenó que la criatura fuera arrojada a los cocodrilos. Y fue de esa manera que nació la leyenda de la condesa de Malibran, una mujer que se bañaba en sangre humana por recomendaciones de una bruja. Entonces, según Don Hugo, el fantasma de esa mujer se aparecía en la parte posterior de la construcción. Gapi y yo conocíamos la leyenda de la condesa, no cuestionábamos eso. Lo que no creíamos ninguno de los dos es que esa mujer se aparecía en el lugar en el que nosotros nos encontrábamos trabajando. Tal vez pueda parecer que mi incredulidad no tenía sentido, porque yo no tenía cualidades extrasensoriales, pero lo que a mí me hacía dudar era que parecía demasiada casualidad que se apareciera justo ahí, en ese lugar. Pasaron 2 días. Yo estaba haciendo un rondín de rutina, eran la 1 de la mañana, una noche muy fría y lluviosa. Me encontraba revisando el interior de los departamentos mientras la lluvia azotaba los techos. Entonces, escuché un ruido proveniente del bloque de enfrente. La obra negra era de 3 bloques de departamento, 2 bloques, uno frente al otro y el otro bloque en medio de ambos. Yo caminé hasta donde estaba el espacio para poner la ventana. Desde ahí alucé con mi linterna hacia los departamentos que estaban de frente. Entonces me percaté que en el techo del departamento de más arriba se encontraba una silueta humana que parecía estar mirando hacia la calle. Debido a la distancia yo no alcanzaba a distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer, por lo que me comuniqué por radio con Gapi para comentarle la situación. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo, se acercó a los departamentos. Desde abajo él también alusó esa silueta. Entonces pudimos darnos cuenta de que se trataba de un hombre. Nosotros le gritamos, pero no nos respondió. Lo único que hizo fue llevar su mano hasta su boca. Supuse yo que estaba fumando. Y de pronto, la silueta desapareció sin más, en un simple pestañeo. Asustado, creí que había saltado y le pregunté a Gapi por radio si el tipo había caído, ya que él se encontraba ahí. Pero me dijo que no. Entonces acordamos que íbamos a subir hasta allá para revisar que no se tratara de un indigente que estuviera acampando en el techo de ese bloque. En el momento en que llegamos, yo tuve todas esas sensaciones escalofriantes que llevaba experimentando durante años. Ahí entendí que lo que habíamos visto no se trataba de una persona, pero yo no creía que tampoco fuera un fantasma, porque los fantasmas no fuman. Eso fue un viernes.
El lunes que volvimos al trabajo, Capi y yo nos dimos el tiempo para platicar con don Hugo. Le comentamos todo. Entonces él nos comentó que tal vez pudiera tratarse de un brujo. Nosotros no entendíamos qué se suponía que un brujo podría estar haciendo en una construcción. Don Hugo nos recordó que estábamos en Veracruz, que los brujos estaban en todas partes, que no era necesario que hubiera un motivo para que el brujo estuviera ahí, que tal vez simplemente había ido a disfrutar la vista, aunque también existía la posibilidad de que antes de que se iniciara la construcción, el brujo pudiera haber tenido enterrado en el terreno alguno de sus trabajos, y estaba ahí para asegurarse de que no los hubieran sacado. Mi experiencia como marino me decía que simplemente había que dispararle. Con eso estaría todo arreglado. Pero don Hugo dijo que era una pésima idea. Con los brujos nunca se sabe qué tan poderosos pueden llegar a ser. Que había muchos que eran inmunes a las balas. Entonces, si yo le disparara y resultaba ser uno de esos, lo único que yo iba a conseguir era que el brujo me lanzara una maldición para matarme, o peor aún, que le hiciera algo a mis familiares. Gapi y yo decidimos que dejaríamos en paz a ese brujo. Lo seguimos viendo por mucho tiempo, pero fingíamos que no estaba ahí. Pasó el tiempo. Una tarde que mi compañero y yo íbamos entrando a turno, nos encontramos a don Hugo. Él ya iba de salida. Nos dijo que se le había parecido a la condesa. Él, a pesar de que sabía que se aparecía en esa construcción, nunca le había tocado verla, por eso estaba muy asustado. Nunca había visto así a don Hugo. Nos dijo que ella iba vestida de blanco, que tuviéramos cuidado, porque nos podía matar de un mal susto. Nosotros creíamos que estaba exagerando, pero don Hugo nunca volvió a trabajar, porque esa noche don Hugo murió. Capi y yo quedamos muy consternados, también teníamos miedo. Una madrugada, como a las 3, empezó a caer una leve llovizna. Yo estaba haciendo un rondín, y aunque no quería hacerlo, forzosamente tenía que ir a la parte posterior de la construcción, allá donde aparece la condesa. Desde esa zona se podía ver un terreno que estaba atrás. Era una familia que vendía quesos, por lo tanto, tenía sus corrales de vacas. Pero como nunca antes, las vacas empezaron a hacer mucho ruido, de una forma escalofriante. Para empezar, se supone que deberían estar dormidas. El simple hecho de que estuvieran despiertas ya era algo inusual y raro, pero tal vez se debía a la llovizna y a los breves truenos que caían en la noche. Sin embargo, el ruido que estaban haciendo no era normal, era como si algo o alguien las estuviera asustando. De pronto me empezaron a sudar las manos. Es difícil de explicar, pero a pesar de la llovizna y que obviamente me estaba cayendo agua de frente, no sentía mis manos mojadas, más bien sudadas y un poco calientes. Quise alejarme de ahí inmediato, pero cuando di un paso sentí como si la tierra lodosa desapareciera, como si simplemente estuviera pisando cemento. Luego, una presión sumamente fuerte aplastó mi espalda. Algo paranormal estaba ocurriendo. Podía sentirlo. Me calaba hasta los huesos. Entonces, de entre las vacas salió una figura blanca. Era la silueta de una mujer, pero la túnica que vestía brillaba más que la luna. Estaba avanzando hacia mí, pero no caminaba porque no tenía pies. Su túnica flotaba levemente sobre la hierba. Corrí, pero debido a que sentía que el lodo se desaparecía, perdía la noción de dónde pisar. Por eso caí. Logré levantarme para correr, pero volví a caer. Ya puros tropiezos, prácticamente arrastrándome, pude alejarme de ahí hasta llegar con Gapi. Le comenté lo que acababa de ver. Él me dijo que la quería ver, pero le alegué que no era una buena idea. Aún así, él me ignoró y con su linterna en la mano corrió a revisar. Él regresó pálido del susto. Me contó que antes de llegar a la periferia de la construcción, cuando todavía le faltaban entre 6 y 7 metros para llegar, pudo ver la figura femenina vestida con su brillante túnica. Happy también la vio levitar.
Se asustó tanto que desenfundó su escopeta calibre 12 y le gritó a la mujer. Ella volteó a verlo al mismo tiempo que empezó a desplazarse en su dirección. Entonces Gapi, sin pensarlo, abrió fuego contra la mujer, pero los ojos incrédulos de mi compañero pudieron presenciar cómo el disparo atravesó como si nada a la mujer. Sin embargo, sí se quedó quieta luego del disparo. Ahí le daba un poco mejor la luz y pudo verla con mayor claridad. Me la describió como muy delgada, de 1,70 m. Gaby apuntó su linterna hacia los pies de la mujer y pudo confirmar que no tenía. Luego alusó a su cara. Recuerdo muy bien lo que Gaby me dijo. Nada más de ver su rostro, todo torcido. No puedo decir más. Creo que voy a morir del miedo. Después de esa noche, la condesa se empezó a aparecer del diario. Nadie sabía cuál era el motivo. Todos los veladores la veían. Nosotros también, claro. Cada lunes y cada viernes se aparecía en la misma zona sin falta. No necesariamente salía de entre las vacas. Podría salir del lodo o de una pared. Con la condesa nunca se sabía. Por eso daba miedo ir a revisar la parte posterior de la construcción, debido a las múltiples quejas de los veladores. La persona encargada de coordinar todo lo que tenía que ver con la obra negra decidió acudir con un sacerdote para pedirle que se fuera a dar una vuelta por el terreno. El cura se presentó en la construcción, pero dijo que la carga energética maligna era tan abundante en la parte posterior del lugar que él no podía hacer mucho en realidad, ya que esa clase de entes solo pueden ser expulsados cuando estos se manifiestan, y él no iba a acudir en la noche. Él no estaba loco. Entonces solo nos dio la recomendación de que cada que cualquiera de nosotros tuviera que pasar por esa zona, lo mejor sería hacerlo llevando alguna cruz, ya fuera en pulsera, en collar, en anillo, o incluso 2 palos de madera, en un caso extremo. Antes de irse, el sacerdote nos dejó un galón de agua bendita. Dijo que lo usáramos cada que lo creyéramos conveniente, pero también nos aclaró que una gota tenía el mismo efecto que 10 litros, así que no tenía caso utilizar mucha agua en cada ocasión. Capi y yo no nos quedamos conformes. El viernes que nos volvió a tocar ir a trabajar, se nos ocurrió una idea. Conseguimos 2 varillas, también un poco de alambre galvanizado. Sumergimos todo en agua bendita. Después fuimos a la zona donde se aparecía la condesa. Luego, con el alambre galvanizado, amarramos las 2 varillas de tal forma que formaran una cruz. Al velador que le tocó acompañarnos durante algunas horas del turno, le pareció buena idea quitarse un rosario que él llevaba puesto y dejarlo colgado en la cruz hecha de varilla. Aunque no lo crean, a partir de ese momento la condesa dejó de aparecerse. Entonces, solo para estar seguros de que era la cruz de varilla lo que había funcionado, decidimos quitarla durante una noche. Esa noche sí se apareció la condesa. Entonces mejor volvimos a colocar la cruz de varilla. Algún tiempo después, Capi y yo fuimos reasignados para cumplir con otras labores, y ya no volví a ver a Gapi. Este es el final de mi historia. Si llegaste a este punto, permíteme agradecerte de corazón por tomarte el tiempo de escucharme. Asimismo, te hago una invitación a que si conoces alguna historia o anécdota, ya sea tuyo o de algún familiar, me la hagas llegar para poder escucharla en el canal. Cuídense mucho y sobre todo cuídense de las sombras del vacío.